Campeonas, bienvenidas y bienvenidas. Vamos a continuar, ¿cierto? Con el desarrollo de los ejercicios y vamos a revisar, ¿cierto? Los siguientes ejercicios. A ver, vamos a ver, por ejemplo. Muy bien, habíamos estado desarrollando ya número 8 y ahora vamos a completar, a ver, vamos a ver, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto es la respuesta, ¿cierto? Para el ejercicio número 8. Muy bien, a ver, aquí solamente decimos, ¿cierto? Que la suma de dos interiores, 25 y x nos da el tercer exterior. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, simplemente le agregamos, ¿cierto? 25 grados, le sumamos x y con eso vamos a obtener 65 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, por ejemplo, al 65, ¿cierto? Lo dejamos en ese lado y al 25 lo vamos a pasar a restar para obtener, en este caso, ¿cierto? La super respuesta que sería 40 grados. Muy bien. ¿Listo? Ya está. Entonces, la respuesta, ¿cierto? Para el ejercicio número 28 es, perdón, para el número 8 es 40 grados. Ya está. Ahora sí, ¿cierto? Desarrollamos el siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, ¿cierto? En el número siguiente, y pasamos al número 10, dice, ¿cierto? Calcular ACB si AD, ¿cierto? AD es bisectriz, ¿cierto? Quiere decir que sus angulitos son iguales y AD, ¿cierto? Es igual a DC. Muy bien. AD es igual a DC. Nos piden encontrar, ¿cierto? En este caso, el ángulo ACB. Muy bien, vamos a ver. ACB, ¿cierto? ACB. Ese ángulo le vamos a llamar X, ¿cierto? Muy bien. Pero como estos lados son iguales, entonces podemos afirmar que a lados iguales se le van a oponer ángulos iguales. Pero como es bisectriz, ¿cierto? Entonces uno es X y el otro es X. Ya está. Ahora, ¿cierto? Ya podemos completar el ejercicio. Vamos a ver. Entonces, en ese caso, profesor, podemos decir, ¿cierto? 2x más 84. 2x, ¿cierto? Más x más 84 va a dar como resultado 180, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces, ¿cierto? En este caso, la respuesta es 180, ¿cierto? Bueno, el resultado, si sumamos esos tres ángulos, vamos a obtener 180, ¿cierto? Por lo tanto, aquí decimos 3x, ¿cierto? Al 84 lo pasamos a restar. Muy bien. Gracias por los tab. Muy bien, vamos a rebasar, ¿cierto? El primer objetivo planteado. Muy bien, muy bien. Vamos a ver en este caso, ¿cierto? Excelente. Decimos 180 menos 84 es 96, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al 3, ¿cierto? Vamos a pasarlo a dividir y nos queda en este caso, por ejemplo, 96. Vamos a dividirlo entre 3, ¿cierto? Y nos quedaría 32 de respuesta, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces, campeones y campeonas. La respuesta en este caso es 32. Muy bien. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 10. Muy bien. Todos, ¿cierto? Juntos allí dándole full tap tap a la pantallita y continuamos, ¿cierto? En este caso al número 10 de la lista. Ya, muy bien. Dice, por ejemplo, ¿cierto? Calcular AM si BM es mediana y el perímetro del triángulo ABC es 26. Ya está. Muy bien. Recordamos, ¿cierto? Por ejemplo, que BM, al ser una mediana, es un segmento, ¿cierto? Que parte de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto, en este caso, ¿cierto? Del lado AC. Entonces, allí podemos decir, ¿cierto? Todos juntos decimos que es punto medio, sus medidas van a ser iguales, ¿cierto? Ya está. A ver, profesor, si es iguales, entonces a M le llamamos X y al otro también tendrá que ser un valor de X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, el perímetro, en este caso, ¿cierto? Sería 7 más 9 más 2X y a eso
lo vamos a igualar al valor de 26. Muy bien. Entonces, profesor, 7 más 9, ¿cierto? Más 2x. Esas medidas, ¿cierto? Tienen la misma longitud gracias a que son iguales, ¿de acuerdo? Ya que es una mediana, entonces tenemos x y el otro segmento también será x. Ya está. Entonces, profesor, ¿cierto? X más x sería 2x y 7 más 9 y le añadimos 2x, ¿cierto? Y eso nos da el resultado de 26. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Allí da 16. Vamos a sumarle con 2x y es igual a 16, ¿cierto? A 26. Entonces, profesor, al 16 voy a pasarlo a restar, ¿cierto? Con mucha alegría. Y decimos 26 menos 16. Vamos a obtener como resultado 10. Muy bien. Ahora, profesor, ¿cierto? Al número 2 lo voy a pasar a dividir con más alegría, ¿cierto? Y nos queda el valor de 5 en ese caso, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces, bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Seguimos allí a full. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, el número 11 de la lista. Vamos a ver. Ya, muy bien. ¿Listo, campeones y campeonas? Ya está. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Muy bien. El número 11 de la lista. Ya está. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Nos dice hallar alfa si QF es bisectriz. ¿Sí? Hallar alfita si QF es bisectriz. Y bueno, ese es el dato que nos están indicando, ¿cierto? Y recuerda que también vamos a rebasar el objetivo si todos juntos le damos a full tap. Rebasaremos los primeros 2000 likes. Muy bien. Listo, campeonas. Muy bien. Listo. A ver, vamos a ver, ¿cierto? En este caso dice que QF es bisectriz. Entonces, al ser bisectriz, ¿cierto? Recordamos que allí debe ser alfa y... No. Vamos a colocarle otro angulito, ¿cierto? Para que se diferencie de la alfita que ya está aquí. Entonces, mire, aquí, ¿cierto? Puede ser beta y beta, ¿cierto? Esos dos angulitos van a ser iguales gracias a que son iguales, ¿cierto? Gracias a que es una bisectriz, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas, muy bien. Ahora, ¿cierto? Que sabemos que QF es una bisectriz, ¿cierto? Esos dos angulitos son iguales, entonces podemos hallar el valor de alfa, ¿cierto? Muy bien. A ver, profesor, ¿cierto? En ese caso decimos 35 más 85, le sumamos 2 betas, ¿cierto? Ya, muy bien. Vamos a ver. Entonces, 35 más 85 más 2 betas, ¿cierto? Con esa suma de esos tres ángulos, recordamos que es igual a 180, ¿cierto? Muy bien. 180 grados. Y con ese dato, ¿cierto? Podremos encontrar el valor de beta, ¿cierto? Muy bien. Entonces decimos 35 más 85. ¿Cuánto nos da en ese caso? A ver, campeones y campeonas. Muy bien. ¿Cuánto da en ese caso? 120, ¿cierto? Profesor, en ese caso da 120. Entonces al 120 vamos a pasarlo a restar, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ahora, en este caso decimos 180 menos 120 nos da un valor de 60 grados. Muy bien. ¿Listo? Campeones y campeonas, ya está. Ahora el número 2, ¿cierto? Lo vamos a pasar a dividir para que podamos obtener el valor de beta, que en este caso es 30 graditos. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Con ese dato ya podemos, por ejemplo, obtener el valor de alfa, ¿cierto? Que estamos allí indicando. Sería, recuerdan, campeones y campeonas, que la suma de dos interiores, ¿cierto? Nos da el tercero exterior. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿cierto? Beta más 85 nos da el valor de alfa, ¿cierto? Muy bien. A ver, entonces, profe, beta lo sumo con 85 y con eso voy a obtener alfa, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
profesor, ¿cierto? Recuerdo que el valor de beta es 30, entonces allí le vamos a sumar, ¿cierto? 30 más 85 y con eso obtenemos el valor de alfa. Ya, muy bien, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, 30 más 85 nos da un valor de 115. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cierto? La respuesta en ese caso es 115. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Pasamos al siguiente desafío. Como ya todos entendieron, ¿cierto? De allí ya tomaron sus apuntes, su capturita de pantalla. Vamos a revisar el siguiente ejercicio que es el número 12 de la lista. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, profesor, desarrollamos, ¿cierto? El siguiente ejercicio que es el número 12. Ya, muy bien. En el caso del número 12, por ejemplo, ¿cuánto sería la respuestita? Muy bien. A ver, profito. Al ojito, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, en el gráfico RE dice que es una bisectriz, ¿cierto? A ver, profito. RE es una bisectriz. Por lo tanto, podemos asegurar, ¿cierto? Que, bueno, bisectriz exterior, ¿cierto? Que esos dos ángulos tienen la misma medida, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esos dos ángulos, profesor, son iguales. Ya está. Ahora queremos encontrar cuánto vale cada uno de esos ángulos, ¿cierto? Entonces, miren, aquí nos damos cuenta, ¿sí? Que si sumamos 36 más 104, nos va a dar ese ángulo exterior, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿cierto? Sería 104 más 36. A ver, suma este profito. 104 más 36 nos da un valor de 140 grados, ¿cierto? Ya, entonces a 140, ¿cierto? Lo dividimos entre 2 para obtener el valor de cada uno de esos dos ángulos, ya que RE es una bisectriz, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? 70 más phi nos da el valor de 104. Claro, ¿recuerdan? Sí, campeones, muy bien, campeonas. Por ejemplo, la suma de dos interiores nos da el tercero exterior. Sí, entonces, profesor, 70, yo le sumo el valor de phi y con eso obtenemos 104, ¿cierto? Muy bien. Ahora el 70 lo vamos a pasar, ¿cierto? Con mucha alegría a restar al otro lado. A ver. Ya, entonces, ¿cierto? Restamos y nos quedará, por ejemplo, ¿cuánto sería? 434, ¿cierto? Muy bien. Si han obtenido 34, date un gran abrazo, ¿cierto? Si no, no te preocupes. Continuamos con los siguientes ejercicios. Muy bien. Listo, chicos y chicas. Seguimos también, a ver, logrando por aquí el listón planteado. Muy bien. ¿Listo? A ver, muy bien. Vamos a ver. Profesor, ahora el número 13, ¿cierto? Vamos a... Uy, ¿no hay el 13? A ver, ¿cómo que no hay? A ver. Ya, listo, profito. El siguiente bloque. A ver, desarrolle dice. A ver. Ya, muy bien. El siguiente bloque. Auspicia, a ver. Vamos a ver. Ya, muy bien. Ya, miren, el siguiente bloque, ¿cierto? Vamos a desarrollarlo. El número 1, profesor. Ya, entonces, dice graficar un triángulo ABC, profe. Donde la medida del ángulo A es 60, el angulito B es 80 y luego se traza una bisectriz interior. A ver, dibuje este parecido, profito, ya. Entonces, ya, vamos a dibujar parecido, ¿de acuerdo? Más o menos, recuerden, dato importante, chicos y chicas, tenemos que dibujar lo más parecido posible, ¿cierto? Al ángulo que están indicando. Entonces, profesor, ¿cierto? Allí se tiene el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo A, ¿cierto? Nos indica en este caso que vale 60 grados. Muy bien. Ajá. Y profito, el ángulo B, ¿cierto?
vale 80 grados, ¿cierto? Ya. Entonces, sí, no te preocupes, ahí lo estoy detallando, ¿cierto? Pasito a pasito. Profesor, ¿cierto? Luego se traza la bisectriz interior C, ¿cierto? Ahí está, bisectriz. ¿Recuerdas? Es un rayo, ¿cierto? Que divide en dos ángulos iguales. Ahí está, ¿cierto? La bisectriz divide en dos partes iguales, ¿cierto? Ahí está. Los angulitos, esos ángulos van a ser iguales. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Con eso puedo hallar AS. CE es la bisectriz, ¿cierto? Muy bien. Y hallamos AEC. Aquí le asignamos, a ver, asignele este profito X, ¿cierto? X, muy bien. Vamos a hallar X en ese caso, con mucha alegría, ¿cierto? A ver, profesor, entonces, si estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Se puede encontrar al sumarlo con 80 y con 60, esa suma es 180, ¿cierto? Claro, muy bien. Entonces, por ejemplo, le podemos dar un nombre, ¿cierto? Le llamamos alfita, alfita. Entonces, profesor, 2 alfa, ¿cierto? Más 60 más 80. Muy bien. 2 alfa, ¿cierto? Más 60 más 80 grados. Obtenemos la suma de los tres, da 180, ¿cierto? Por propiedad. Entonces, con más alegría decimos 60, profesor, más 80 da 140, ¿cierto? Claro. Y el 180 se queda ahí tranquilito, no lo hacemos nada. El 140 dice, pasaré al otro lado, ¿cierto? Y entonces, de más pasa a menos. ¿Listo? Listo, profito, dice. Ya, muy bien. Entonces, ¿cierto? Decimos 2 alfa es 180 menos 140 nos da un valor de 40 grados. Muy bien. Ahora el número 2 pasa a dividir al 40 y obtenemos 20 grados. Listo, profesor. Es cierto, como alfa es 20 grados, decimos suma de tres interiores es 180, ¿sí? 60 más 20 más X, obtenemos 180. Muy bien, entonces 60 más 20 es 80. ¿En serio, profe? Claro. Mira, 60 más 20, 80, le sumamos X y con eso obtenemos 180, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, al 80 lo pasamos a restar para obtener la super respuestita, que en este caso es 100 grados. Muy bien. Listo. Entonces, nuestra super respuestita es 100 grados. Muy bien, campeones y campeonas. Listo. Decimos meta cumplida, profesor. Logramos encontrar la respuesta, ¿cierto? Seguimos logrando objetivos todas, ¿cierto? Y todos, muy bien. También rebasamos los 2000. A ver si seguimos dándole a full, ¿cierto? ¿Saben ahí? Tiki tiki, ¿cierto? Muy bien. Ahora pasamos al número siguiente. A ver, vamos a ver, profito. Profito. Ya está. El número 2. Por ejemplo, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Resuelva este 2, profesor. Ya, a ver. El número 2. Campeón. A ver, campeones. En el número 2, ¿cierto? En este caso sería, por ejemplo, el número 2. A ver. Ah, profe, facilito su meta. Ya lo pasamos, mire, profe. Al toque nomás. Listo, campeones y campeonas. A ver, fijamos un nuevo listón. Los 10,000 likes. A ver, muy bien. Si todos juntos seguimos, ¿cierto? A full, rebasaremos los 10,000 likes. Muy bien. En segundos. Ahora, ¿cierto? Desarrollamos el número 2, por ejemplo. A ver, profito. El número 2. Grafique este, dice. A ver, vamos a ver. Ya, mira. Graficamos el número 2.
Dice en el triángulo, ¿cierto? PQR y trazar la mediana, ¿cierto? PM. Vamos a ver. Entonces trazamos al triangulito. Lindo, bonito, precioso el triangulito. Ahí está, ¿cierto? Y le asignamos sus letras respectivas. Sí, muy bien. Ahora, profesor, ¿cierto? Uy, perdón. Se tiene P, Q y también R, ¿cierto? Dice, al trazar la mediana, profesor. Ya, entonces trazamos la mediana PM, ¿cierto? Que es una mediana segmento, ¿cierto? Que parte. Ah, facilito, profito. Y cae en el punto medio del lado opuesto, ¿cierto? Eso es una mediana. Entonces, profesor, ¿cierto? QR, ¿dónde está QR? Ahí está, ¿cierto? QR, su medida es 12, claro. Hallar QM, profesor, listo. Le asignamos con mucha alegría, ¿cierto? X y X. ¿Por qué el otro es X? Porque sus medidas, ¿cierto? Son iguales. Ya está. Entonces, profesor, X más X, ¿cierto? 2X, lo igualaste a 12, ¿cierto? Muy bien. El número 2 pasa a dividir al 12, ¿cierto? Y obtenemos nuestra super respuesta es... ¿Cuánto? Ah, sí, es 24, 24. Sorry. A ver. Ya. Ahí. Corrige este profito. Ya, a ver. Espera este. Ya, muy bien. Listo. Ah, muy bien. Sí están atentos. Muy bien, ¿ah? A ver, ya está. No, ahí es 24, ¿cierto? Ya está. Chicos y chicas, 24 es QR. Entonces, profesorcito, ¿cierto? 2X le sumamos, ¿cierto? Ahí está. X más X nos da el valor de 24. Profesor, 24, ¿cierto? Se queda allí. El número 2 lo pasamos a dividir y vamos a obtener 12 de respuesta, ¿cierto? Muy bien. Ya está, campeonas, muy bien, campeonas. Campeonas y campeones. Ahora sí, pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. De desarrollo este profito. A ver, ya. Entonces, ya, muy bien. El número 3. Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Me parece maravilloso. Ahora desarrollamos, ¿cierto? Nos seguimos enviando buena vibra positiva y pasamos al número 3. Vamos a ver. Entonces, en el número 3, ¿cierto? Decimos lo siguiente. A ver, profesor, en el... Ah, miren. Nos dice que es bisectriz, ¿cierto? A es bisectriz. Sí. Bisectriz, ¿cierto? Entonces, esos dos ángulos son iguales, profesorcito. Claro. A ver, yo le llamo omega, ¿cierto? Entonces, omega más omega es 2 omega. ¿Por qué, profito? A ver, omega más omega, 2 omega, ¿cierto? Y ahora viene lo bueno. ¿Qué, profito? 78 más 26, ¿cierto? A ver, sume este, ya. 78 más 26. Con eso vamos a obtener el total, ¿cierto? Que es 180, muy bien, por propiedad. 2 omega más 78 más 26 nos da un resultado, en este caso, de 180, ¿cierto? Listo, profesor. Sumamos, a ver, quedaría 104, ¿cierto? Ah, mire, qué facilito, ¿cierto? Muy bien. Ahora con más alegría decimos pasa a restar. Pásate a restar, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces queda, a ver, 108 menos 104 da 76. Muy bien. Entonces, profesor, 76 lo divido entre 2, ¿cierto? A ver, dividimos 76 entre 2. 3 llevo, exacto.
38, muy bien, ¿cierto? Ya está. Ahora, profe, se suma omega más 26 para que lo podamos igualar a x, ¿cierto? Omega más 26 nos da el valor de x. Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? 38 más 26 nos da oficialmente el valor de x, que es, ¿cuánto? 64. Muy bien. Listo, bravo, profe. Ya, mire, entonces la respuesta, ¿cierto? Es 64. Si has obtenido 64, excelente, si no, no te preocupes, ¿cierto? Hay más ejercicios, ¿cierto? Ya, muy bien. Listo, profito, ya está. Muy bien, ahora seguimos. Miren, mucha atención para el siguiente. A ver, por ejemplo, si desarrollamos, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado para el siguiente? Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Y acá sigamos al objetivo, muy bien. A ver si todos, a ver, por ejemplo, vamos a completar el número 4, claro, a full, ¿cierto? Muy bien. Profesor, en el siguiente, ¿cierto? Tengo una preguntita. A ver. Por ejemplo, ¿cierto? En el número 4 nos dice que BF es bisectriz. ¿Sí? Si es bisectriz, BF, entonces esos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Ya está. X y el otro es X, ¿cierto? Xito con cariño, ¿cierto? Ya está. Entonces, profesor, ¿cierto? 34 más 50 más 2X, ¿cuánto es? Profito, a ver, ¿cuánto es? 180 grados, ¿cierto? Ajá, muy bien. Entonces lo igualamos a 180 grados. Ya está. Muy bien. Ahora, profesor, se suma 34 y 50, ¿cierto? Claro. Y nos da un valor de 84. Listo. Lo igualamos a 180. Ya está. Entonces el 2x, ¿cierto? Se queda ahí tranquilito, lindo, bonito. El 180, ¿cierto? El 84, profesor, lo pasamos a restar. Listo. Por lo tanto, ¿cierto? Nos queda, a ver, 180 menos 84. A ver, 4 llevo 1, ahí está, 96, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí la respuesta, ¿cierto? De esta resta es 96. Ahora, profesor, ¿cierto? Al número 2, 96, ¿cierto? Lo pasamos a dividir y tenemos nuestra super respuesta, ¿cierto? Que en este caso es 48. Muy bien. Bravo, profe. Ya está. Entonces, muy bien. Listo. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Ya está. Ahora, ¿cierto? Pasamos al siguiente. A ver. Listo, profito. A ver. Vamos a ver. Tiki, 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 dice, claro. Ya, muy bien, gracias. Entonces, miren, el número 5, ¿cierto? Desarrollamos con más alegría, ¿cierto? A ver, ya, muy bien, profe. A ver, el número 5, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, decimos, ¿cierto? Gracias por tus rositas, bendiciones. A ver, vamos a ver, ¿cierto? El número 5. Profesor, en ese caso, ¿cierto? Como AM es una mediana, ¿qué se tiene en cuenta? A ver. Ah, profe, un segmento, si AM es mediana, entonces puedo decir que es un segmento, ¿cierto? Que parte de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto, ¿cierto? Entonces, aquí es serruchito y el otro es serruchito, ¿cierto? Ajá, muy bien. Entonces ahora podemos decir, por ejemplo, con más alegría, 13 es igual a 3x más 1, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, profesor, ¿cierto? 13 es igual a 3x más 1. Ahora al 1, ¿cierto? Lo pasas a restar y nos queda, ¿cuánto? 12, ¿cierto? Es 3x. El 3, profesor, pasaste a dividir, ¿cierto? Y nos queda 4. Muy bien, ¿cierto? El resultado es 4. Muy bien. Listo. Ahora sí, pasamos al siguiente desafío. Muy bien, chicos y chicas, estamos cerca de los 10.000. Muy bien, si le seguimos dando a full tap tap, veremos rebasar, ¿cierto? En vivo la cifra de 10.000. Muy bien. En estos precisos momentos. Claro, si todos le seguimos dando full tap tap. Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente. Vamos a ver. La receta del mundial, profe, dice, a ver ya. A ver, vamos a colocar ya de acuerdo a la fórmula. A ver, vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Dice que el segmento, ¿cierto? A ver, profesor, es una mediana, claro. Entonces, si el segmento, ¿cierto? Desde P que va hasta el punto N, ¿cierto? Es una mediana, entonces, ¿cómo, profe? A ver, si es mediana, ¿cierto? Esa línea, ¿cierto? Ese segmento, entonces aquí esos dos, ¿cierto? Esos dos segmentos, valga la redundancia, son iguales, ¿sí? Muy bien. Profesor, entonces, si son iguales, esa otra línea, ¿cierto? NR también es X más 1, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, decimos lo siguiente, ¿cierto? QR es 30, profesor. Entonces, aquí podemos afirmar, ¿cierto? Que X más 1 más X más 1, claro, con mucha alegría, ahí está, es... ¿Cuánto? Profesor, la suma de los dos es 30, ¿cierto? Ya está. Muy bien. X más X, que como que mi primera chamba. A ver, más 1 es 2, ¿cierto? Ya, profito, pasaste a restar. A ver. Muy bien, pasamos a restar el número 2, ¿cierto? Con más alegría. A ver. Claro, aquí nos quedaría 28. Por lo tanto, al número 2, ¿cierto? Lo pasamos a dividir. ¿Ya? Y si lo pasamos a dividir, nos queda en ese caso 14, ¿cierto? Muy bien. Nuestra super respuesta en este caso es 14. Muy bien. Excelente, profe. Dice, muy bien. Despacio, profe. Dice, despacio. A ver. ¿Por qué se aloca, profe? Dice, a ver. A ver, despacito, profe, dice. A ver. Que agarre señal mi cerebro, dice. A ver. Ya, muy bien, campeones y campeonas. ¿Seguimos? ¿De dónde? De mi casa, ¿cierto? Muy bien. A ver. No, mentira. Yo estoy en Cajamarca, campeonas, ¿cierto? Campeones. Perú, ¿cierto? Muy bien. Me encuentro en Cajamarca. Bendiciones a todos y todas. Entonces, miren, desarrollamos, ¿cierto? El número 7, saludos para todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Y desarrollamos el número 7, ¿cierto? Ya está. A ver, vamos a ver. Profesor, el número 7 creo que sale. A ver, ¿cuánto sale el número 7, campeonas? Muy bien, vamos a desarrollar, ¿cierto? El número 7. Uy, uy, uy. Pero, ¿qué ha pasado? A ver, ya, espérate. Ya, ahora sí. Muy bien. En el número 7, ¿cierto? Dice que AE es bisectriz, entonces hallar alfa. Y a ver, vamos a ver. Profesor, ¿cierto? Bisectriz dice que es AE, ¿cierto? Entonces ahí es 31. El ángulo que está a su costadito también es 31, ¿cierto? Muy bien. 31, 31, gracias a que AE es bisectriz, ¿cierto? Muy bien. Con eso, profesor, ¿se puede encontrar, ¿cierto? El valor de alfa. Claro que sí. Vamos a ver.
31 más 31, ¿cierto? Más alfa, suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, siempre es 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 31 más 31, decimos, por ejemplo, a ver, profe, ahí está. ¿Qué está haciendo? Sumando, ¿cierto? Muy bien. 31 más 31, le sumamos alfa, ¿recuerdas? ¿Cierto? Suma de ángulos agudos de un rectángulo siempre es 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, en ese caso quedará 62 grados más alfa, ¿cierto? Nos da 90 grados. Muy bien. Ahora el 62 vamos a pasarlo con más alegría a restar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? A ver, resta este 90 menos 62. ¿Cuánto es? A ver, ya, 28. Muy bien. Si has obtenido 28, date un gran abrazo, ¿cierto? Y si no, también. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿cierto? El número 8 de la lista. ¿Sí? Ya, muy bien. Seguimos dándole full tap tap, chicos y chicas. Muy bien, rebasaremos los 20,000 likes. Muy bien. Vamos a ver, ¿cierto? Profesor, el número 8. A ver, vamos a ver. Entonces, desarrollamos el número 8. A ver, muy bien. Listo. El número 8 ya está. Muy bien. En este caso, por ejemplo, dice el número 8, hallar X, ¿cierto? Ahí está X. A ver, profesor, es bisectriz. Sí, ojo, profito, allí dice bisectriz. Ya, muy bien. Entonces, si B es una maravillosa bisectriz, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que esos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Muy bien. Profesor, me di cuenta, ¿cierto? Que 38, sí, 38 más 60 nos da el ángulo exterior. Claro, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso? A ver, 38 más 60. A ver, ¿cuánto es? A ver, sumo 1, ahí está. 98, ¿cierto? Muy bien. 98 lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Y 98 entre 2 es 49 y el otro señor 49, ¿cierto? Los dos ángulos valen cada uno 49. Muy bien. Entonces, profesor, en ese caso, ¿cierto? Ya se puede encontrar X al ojo, al ojito, ojito. Por ejemplo, ¿cierto? Decimos, a ver, el número 8 sería 49 más X, ¿cierto? 49 grados, le suma este X, ¿cierto? Y eso nos da 60 grados. Muy bien. A ver, profesor, al 48 lo pasamos con más alegría a restar el 49, ¿cierto? Muy bien. A ver, restamos. ¿Cuánto sería 60 menos 49? Nos da 11. Muy bien. Si has obtenido 11, excelente, ¿cierto? Si no, no te preocupes. Desarrollamos el siguiente ejercicio. Muy bien. Ya está. Ahora sí, el siguiente. A ver, vamos a ver. El número 9. Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Me parece excelente. Ahora desarrollamos el número 9 de la lista. Listo. Ya, muy bien, profe, dice. Ya, claro. Entonces, el 9, por ejemplo. Listo. Hallar alfa, ¿cierto? Nos indica el dato. Tremendo dato, ¿cierto? Como dice la frase, a ver ya. Entonces, el 9 dice hallar alfa. Si FD es bisectriz, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar alfa si FD es bisectriz. Retumbe de tambores. A ver, muy bien.
Vamos a ver cuánto es alfa, ¿cierto? En ese caso. Profesor, FD, ¿cierto? Si FD es bisectriz, entonces ahora, ¿cierto? Vamos a ver. Esos dos ángulos tienen que ser iguales, profesor. Claro. Entonces decimos, ¿cierto? 35 más 115 nos da un total de 150. Muy bien. La suma de dos interiores nos da el tercero exterior. Pero recordamos, ¿cierto? Que como FD es una bisectriz, entonces esos dos ángulos son iguales, ¿sí? Entonces, a ver, 35 más 115 nos da un valor de 150. Ese ángulo, ¿cierto? Es 150. Entre 2, entonces, ahora, ¿cierto? Son 75 y ahí es 75. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué esos dos ángulos son iguales? Porque es bisectriz, ¿cierto? FD es bisectriz. Muy bien. Ahora, profesor, el valor de alfa ya está facilito, ¿cierto? Simplemente decimos 75 más alfa, ¿cierto? Suma, a ver, recordamos, suma de dos interiores nos da el tercero exterior, ¿cierto? Muy bien. 75 más alfa es igual a 115. Muy bien, ¿cierto? Entonces le igualamos a 115 y con eso podremos obtener el valor de alfa, ¿cierto? Muy bien. El 75 pasa a restar, ¿cierto? A ver, pasa a restar, querido profesorcito, ya muy bien. 115 le restamos 75 y obtenemos el valor de alfa que es 40 grados. Muy bien, como dice la canción, ¿cierto? Muy bien. La cancioncita. Entonces ahora, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 10 de la lista. Decimos, reto cumplido, profito. Ya está. Encontramos la respuesta. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿cierto? Vamos a ver. El número 10. Listo. Desarrollamos, ¿cierto? El número 10 con más alegría. A ver, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es, en este caso, el valor de X si CP, ¿cierto? Ahí está. El segmento CP es bisectriz, ¿de acuerdo? Exterior. Entonces, muy bien, campeonas. Muy bien, campeones. ¿Cuánto sería, cierto? En este caso, la respuestita. A ver, vamos a ver. Profesor, si el segmento C, ¿cierto? CP es bisectriz, entonces, ¿qué vamos a decir? Que si sumamos los dos angulitos, vamos a obtener ese tercero exterior, ¿cierto? Muy bien. Pero, profesor, como entonces esos dos ángulos son iguales, a ese ángulo, ¿cierto? Que obtenemos exterior, lo vamos a dividir entre 2. Muy bien. A ver, sumamos entonces 86 más, ¿cuánto? 44, ¿cierto? Y nos queda, ¿cuánto? A ver, llevo 1, 130, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, esos dos ángulos da 130, ¿cierto? Muy bien. Ahora, como, ¿cierto? Es una bisectriz, ¿cierto? Tenemos ahí una bisectriz, entonces decimos 130 entre 2, 65 y 65, ¿cierto? Gracias a la bisectriz exterior. Muy bien. Entonces, profito. Ahora, ¿cierto? Decimos suma de dos interiores nos da el tercero exterior. 65, ¿cierto? Será sumado con X y con eso vamos a obtener el valor de 86. Muy bien, ahí está, 5, 5, el 86. Listo, profito. El 65 lo vamos a pasar a restar, ¿cierto? Muy bien, de más pasa a menos.
Ahora, ¿cierto? Decimos 86 menos 65 nos da el valor de 21. Muy bien. ¿Listo? Si has obtenido 21, felicítate, ¿cierto? Date un gran abrazo y pasamos al ejercicio número 11. Vamos a ver, muy bien. Claro, si desean pueden trabajar con el 44, ¿cierto? 44 más X da 65. Sí, muy bien, me parece excelente. Ahora pasamos al siguiente desafío. Muy bien, vamos a ver. Ya casi, a ver. Listo, profito. Profesor, a ver. Quiero resolver el número 11, ¿cierto? Vamos a ver. Listo, profito, el número. A ver, vamos a ver qué sigue allí. C, ¿cierto? C dice que es bisectriz. Entonces, bisectriz. Gracias a eso, ¿cierto? A esa afirmación de que es bisectriz, podemos decir, ¿cierto? Que estos dos ángulos son iguales ya que es una maravillosa bisectriz, ¿cierto? C bisectriz. Entonces, profesor, allí es X, ¿sí? El otro ángulo, ¿cierto? También vale X, ya está, muy bien. Entonces, ahora ya podemos encontrar nuestra super respuestita. Muy bien. Vamos a ver. 40 más 80 más 2X, profito. Ya está, ¿cierto? Entonces 40 más 80, muy bien. Sumado con 2X, la suma de los tres, profesor, yo recuerdo que es 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 2X se queda, ¿cierto? Vamos a despejar X, chicos y chicas. Ahora, ¿cierto? Aquí queda 100, 40 más 80 es 120, ¿cierto? Pasa a restar. A ver, y queda, ¿cuánto queda, campeonas? Muy bien, campeones. 60 grados, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo resuelvo los problemas de mi vida? Dice. Ahí, visita mi canal, mi estimado, con mucha humildad ahí, Mentores de Ahora, ¿cierto? Mentores de Ahora, sí, en TikTok también. Ahí mis humildes consejitos, ¿cierto? Espero que te puedan ayudar, que es de todo corazón, ahí subo consejitos a Mentores de Ahora, ¿cierto? Es mi otro canal, muy bien. ¿Ya? Con mucha humildad, ¿listo? Entonces, campeonas, a ver, campeones, la respuesta es 30 grados. Muy bien. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿cierto? Como dice, ahí está. A ver. Ah, miren, continuamos. A ver. Seguimos. A ver, vamos a ver. Listo, profesor. Siguiente bloque. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cierto? Me parece maravilloso. A ver, vamos a ver. El siguiente bloque nos dice... Es auspiciado por... A ver... Muy bien, campeonas. A ver, ya está. Dice si BN, ¿cierto? Es altura, hallar el ángulo tita. Ya está. Entonces, ¿qué es una altura, cierto? Segmento que parte de un vértice, ¿cierto? Y cae perpendicularmente sobre el lado opuesto, ¿cierto? Muy bien. Listo, profesor. Ese cuadradito nos indica que es 90 grados, ¿cierto? Ángulos cuadrantales, claro, se viene más temas, ¿cierto? Pero pasito a pasito, ¿cierto? Ahí vamos resolviendo para poder entender, ¿cierto? Los siguientes, así que no se preocupen. Ya, muy bien. BN, profesor, es altura, claro. Entonces con eso puedo hallar el ángulo tita. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Miren, 70, 80, podemos encontrar, ¿cierto? Con mucha felicidad, ese ángulo que está allí, ¿de acuerdo? 70 más 80 es 150, ¿cierto? ¿Cuánto le falta para 180? 30 grados, ¿cierto? Muy bien. 30 grados. Listo. 70 más 80, 150. Para 180,
30 grados. Entonces, ese angulito es 30 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Con ese caso, como ya se encuentra ese ángulo, ya se puede encontrar el ángulo tita, ¿cierto? Muy bien. Entonces decimos 30 grados, ¿cierto? Más tita es... ¿Recuerdas? En un triángulo rectángulo, sus ángulos agudos suman 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Al 30 lo pasamos a restar con mucha alegría, como usted dice, y queda 60 grados, ¿cierto? Muy bien. Si has obtenido 60 grados, excelente, ¿cierto? Si no, no te preocupes. Desarrollamos el siguiente ejercicio. Muy bien. Aquí decimos meta cumplida, profesor. Logramos hallar la respuestita. Muy bien. Todos juntos, ¿cierto? Ahí hemos analizado al ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a cumplir también el siguiente listón, ¿cierto? Los 40,000 likes. A ver si le seguimos dando full tap tap a la pantallita. Rebasaremos los 40,000 likes, ¿cierto? Si todos le damos full tap tap, ¿cierto? Claro, en ese caso de que le demos todo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cierto? Pasamos al número 2. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, el número 2. Muy bien, muy bien. Claro, ya está. A ver, el número 2. Entonces, ¿cierto? En ese caso nos dice encontrar, ¿cierto? Encontrar X. Encuentre este X, ¿cierto? FM, profesor, es altura. Sí, ya, muy bien. Entonces, FM, ¿cierto? Por ser altura, recuerdas que ese ángulo, entonces, en consecuencia, vale 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Decimos dato usado. Ya usamos ese dato, 90 grados. Ahora sí, observamos el gráfico, ¿cierto? Para podernos dar cuenta de qué es lo que podemos, efectuar. Miren, aquí podemos decir lo siguiente: 42 más 36, ¿cierto? Nos da el tercero exterior. ¿Sí? La altura se caracteriza por eso, ¿cierto? Porque allí el pie de la altura es, ¿cierto? Genera un ángulo, se obtiene un ángulo de 90 grados. 42, profesor, más 36 es 78, ¿cierto? Muy bien, 78. Entonces, podemos indicar, ¿cierto? Quedaría en ese caso 78 más X, profesor, tiene que sumar 90 grados, claro, ¿cierto? Muy bien. 78 más X nos da 90 grados. Por lo tanto, ¿cierto? Al 78, ya al 78 pasa a restar, ¿cierto? Y nos queda, ¿cuánto? 90 menos 78 es 12 grados. Muy bien. Si has obtenido 12 grados, ¿cierto? Date un gran abrazo, ¿cierto? Si no, no te preocupes. Ah, claro, también, ¿cierto? Profito, yo lo uso. Esos 3 ángulos también es válido. Muy bien, ¿cierto? Ya está. Listo, campeonas. Muy bien. ¿Listo, campeones? Ya está. Ahora, ¿de dónde se obtuvo de la suma de 2 ángulos? ¿Cierto? De allí. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Podemos continuar, ¿cierto? Vamos a ver. Ahora el siguiente, ¿cierto? Completamos el siguiente ejercicio. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué más podemos afirmar? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué más podemos afirmar? Desarrollamos, ¿cierto? El siguiente ejercicio. Vamos a ver, desarrollamos el siguiente ejercicio, ¿cierto? El número 3. Ya está. Vamos a ver. El número 3. En ese caso, por ejemplo, ¿cierto? Dice, a ver, vamos a ver el número 3, ¿cierto? Sería encontrar el valor de X, ¿cierto?
Ya, a ver, sí dice L es mediatriz de AC. A ver, vamos a ver. L es mediatriz, ¿cierto? De AC. Ahora, por ejemplo, recordamos, ¿cierto? La mediatriz. ¿En qué consiste la mediatriz? ¿Cierto? La mediatriz es una recta, ¿cierto? Que corta perpendicularmente a un segmento, ¿cierto? En su punto medio. Muy bien. Entonces ahí es punto medio, ¿cierto? Ya está. A ver, vamos a ver. Si es punto medio, entonces, ¿cierto? Allí debe ser 90 grados, ¿cierto? Entonces aquí decimos lados iguales y lados iguales, ¿cierto? Muy bien. ¿Listo? Ahora, entonces miren, 64 y 76, ¿cierto? La suma de dos interiores nos da el tercero exterior. A ver, vamos a ver, por ejemplo, cuánto sería en ese caso, ¿cierto? Podemos encontrar el ángulo, ¿cierto? Que está allí, sí, ese ángulo de allí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos, ¿cierto? Ese ángulo de allí. 76, miren, más 64, ¿cuánto le falta para 180? A ver, vamos a ver, miren. Profesor, a ese ángulo, ¿cierto? Le podemos llamar, por ejemplo, 90 grados menos X, ¿cierto? Es 90 menos X, ya está. Ahora, ¿cierto? Miren, recordamos, ¿cierto? Por ejemplo, la suma de dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo es 90 grados, ¿cierto? Ya está. Por eso, este ángulo tendría que ser 90 menos X, ¿cierto? 90 menos X, le sumamos X y nos da el exterior que es 90 grados, ¿cierto? Entonces, ahora podemos decir 90 menos X, le sumamos 76 más 64, ¿cierto? 90 menos X, le suma este 76 más 64 y obtenemos 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ya está. Entonces, miren. La suma de estos tres ángulos es 180 grados, ¿cierto? Ahora decimos, mira, 90... A ver, sumamos esos dos ángulos de ahí, ¿cierto? Mira, sumamos 76 más 64 y sería, por ejemplo, ¿cierto? A ver, ¿cuánto sería 140 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí sería 140 grados, ¿de acuerdo? Muy bien, profito. Entonces sumamos 90 y 140, ¿cierto? Y nos da 230 menos X, ya está. Y eso es igual a 180, ¿cierto? Muy bien. Profesor, ahora 180, ¿cierto? Lo vamos a pasar a restar y nos queda con ese caso el valor de X, ¿cierto? ¿Cuánto sería, campeones y campeonas, ¿cierto? En este caso, el valor de X, 50 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cierto? La respuesta en este caso es 50 grados. Por ejemplo, mira, también podemos decir lo siguiente, por ejemplo, si sumamos esos dos ángulos, ¿cierto? Da 140, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 40 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si este ángulo es 40 grados, recordamos que la suma de estos dos ángulos es 90 grados. Entonces, ¿cierto? A 40 le sumamos 50 y con eso nos da 90 grados. Sí, esa también es otra forma, ¿cierto?, de desarrollar el ejercicio. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿cierto? Ahora sí completamos el siguiente desafío. Muy bien. Vamos a ver. El número 4 de la lista. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Desarrollamos el siguiente. A ver, vamos a ver. Listo, profito. Y a ver, vamos a ver. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿cierto? El número 4, ¿cierto? Nos dice, a ver, hallar X, ¿cierto? Si N es mediatriz.
Muy bien, chicos, chicas, ya casi llegamos al objetivo, ¿cierto? Si le seguimos dando full tap tap a la pantallita, muy bien. Ya está. Miren, en este caso, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, a ver, vamos a ver el desarrollo del ejercicio número 4. Hallar X, ¿cierto? Si N es mediatriz de AB. Entonces, miren, si N es mediatriz de AB, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que es una recta, ¿cierto? Que corta, a ver, ahí está, ¿cierto? Corta en su punto medio, en este caso, al segmento AB. ¿Sí? Ya, entonces, mire, corta en su punto medio, entonces esos dos lados, ¿cierto? Van a ser iguales, ¿sí? Y de forma perpendicular, ¿cierto? Ya está. Entonces, miren, ahí es 90 grados, ¿cierto? Aquí es 54 grados, 68 grados. Te pregunto lo siguiente, por ejemplo, si sumamos estos dos ángulos, ¿cierto? Tenemos que hacer que la suma llegue a 180, ¿cierto? Por lo tanto, eso nos va a permitir encontrar ese ángulo que está allí, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, miren, por ejemplo, a 54, ¿cierto? Le sumamos 40 y... ¿Cuánto? A ver, 68, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. 54, ¿cierto? Le vamos a sumar con más alegría 68. ¿Y sería cuánto? A ver, sería 122, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren, allí queda 122, ¿cierto? La suma de los dos es 122. Te pregunto, por ejemplo, ¿cuánto le falta para 180? ¿Cuánto le falta para 180? ¿Cuánto? A ver, 8, ¿cierto? Llevo 1, 58. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? La suma de esos dos ángulos es 122. Y a 122, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 58, ¿cierto? Muy bien. Ya está. 58. Ahora sí. Entonces, profito, ¿cierto? Decimos 58 más X nos da el valor de 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mira, al 58 lo vamos a pasar a restar, ¿cierto? Ya está, muy bien. Entonces, por ejemplo, nos quedaría 90 menos 58 es 32 grados, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en ese caso es 32 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cierto? Ya tomaron sus apuntes. Ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Ya está. Vamos a ver, entonces, el ejercicio número 5 de la lista, ¿cierto? Vamos a ver. Ya, muy bien. Ahora, ¿cierto? A ver, visualizamos, ¿cierto? Muy bien. El número 5. Ya está. Entonces, a ver, vamos a desarrollar, ¿cierto? El número 5, que en este caso, por ejemplo, sería... A ver, vamos a ver, por ejemplo, ahí está, muy bien. Entonces, el número 5, ¿cierto? Sería, por ejemplo... ya, recordamos que es altura, campeones y campeonas, muy bien. AH es altura, ¿cierto? Por lo tanto, decimos, a ver, AH es altura, ese ángulo debe ser 90 grados, ¿cierto? Sí, ¿estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Ese ángulo, como es 90 grados, podemos encontrar X menos Y, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, podemos decir lo siguiente. Primero encontramos Y y luego vamos a encontrar X, ¿cierto? Ya está. Entonces, como ahí es 90, profesor, ¿cierto? Entonces sería Y más 70. A ver, vamos a ver. Y más 70, ¿cierto? Es 90 grados, ¿cierto? Muy bien, profito. Entonces, ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Nos damos cuenta que la suma de dos ángulos agudos es 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? El valor de 70 está que suma, vamos a pasarlo al lado derecho, ¿cierto? A restar. Muy bien.
Ahora sí tenemos el valor de y, ¿cierto? Que en este caso sería, por ejemplo, 20 grados, ¿cierto? Y el valor de x, decimos x más 80, con eso vamos a obtener, ¿cierto? Campeones y campeonas, ya está. Entonces, la suma de esos dos angulitos vamos a obtener 90 grados. Ahora, ¿cierto? Al 80 vamos a pasarlo a restar, ¿cierto? Y nos queda, en ese caso, 10 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí podemos encontrar, ¿cierto? La super respuestita, que en este caso sería x menos y. Es decir, ¿cierto? A x le restamos y nos va a quedar 10 grados menos 20 grados, ¿cierto? Ya está. Muy bien. La resta, ¿cierto? En este caso es menos 10. Muy bien. Se han obtenido menos 10, ¿cierto? Excelente, muy bien, me parece maravilloso. Y ahora sí, completamos el siguiente ejercicio. Ya está, muy bien. A ver, vamos a pasar al número 6 de la lista. Ya, muy bien. Ya, vamos a ver, ¿cierto? Muy bien. Entonces, desarrollamos el número 6. Ya está. En este caso, ¿cierto? Dice que, a ver, ¿qué dice? Hallar X si L, ¿cierto? Es mediatriz de BE. Ya está. Entonces, mire, ¿cierto? Mire a ver, L es mediatriz. Entonces, profesor, ¿cierto? Si es mediatriz, ahí le asignamos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Por ejemplo, si él es mediatriz, entonces aquí asignamos, ¿cierto? Serruchito y serruchito, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Cuánto sería en ese caso? Miren, 45, ¿cierto? Ahí es 90. Aquí podemos indicar, ¿cierto? Que ahí es 30, ahí es 90. Entonces, ese ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto será la medida de ese ángulo? Será 60 grados, ¿cierto? Muy bien, 60 grados. ¿Por qué, profesor? Porque si, por ejemplo, aquí decimos 90, ¿cierto? Aquí sería 30, allí debe ser 90 grados, ¿cierto? Porque la suma de dos ángulos agudos es 90 grados. Muy bien. Ya está. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Es 45, allí es X. ¿Qué más podemos afirmar? A ver, vamos a ver, ¿cierto? Es mediatriz. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, entonces, si trazamos, ¿cierto? Esa línea desde B hasta ese punto de allí, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta de que ese ángulo, ¿cierto? Generado, ¿cuánto es? Sí, aquí parece, ¿cierto? Que la gráfica se ha movido, parece. A ver, parece... Ah, no, sí está bien, ¿cierto? Ya me di cuenta. Ah, ya, allí se prolonga, pero la mediatriz, ¿cierto? Para que se obtenga el valor de X. Ya, muy bien. Entonces, miren, ¿cierto? Sería 6, por ejemplo. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Ya, lo trazamos. Listo, profito. A ver, trazamos, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo... Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Entonces, allí, ¿cierto? Ese ángulo que estoy indicando debe ser 60 grados. Y nos damos cuenta de un detalle. Por ejemplo... Uy, perdón. Por ejemplo, ahí es 90 grados, ¿cierto? Aquí es 45, entonces ese ángulo que estoy indicando en estos momentos es 45 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces 45 y 60, ese ángulo es 60. Y el ángulo que está allí, ¿cierto? En ese pequeño triángulo. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿cierto? Aquí decimos lo siguiente. Ahí está, muy bien. Ese ángulo, ¿cierto? Vale X y el otro ángulo vale 60 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? El ángulo que estaba indicando en esos momentos es 45, ¿cierto? Muy bien.
45. 60, 45 y X. Ya está. Uy, ya. Entonces, miren, 60, 45 y X, ¿cierto? Ahora sí, por ejemplo, podemos decir que la suma de los tres interiores nos da un valor de 180 grados, ¿cierto? Ya está. Entonces aquí sería, por ejemplo, 105, ¿cierto? Más X es igual a 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al 105, profesor, ¿cierto? Profesorcito, lo pasamos a restar. Sería entonces 180 menos 105, 75 grados, ¿cierto? Es la respuesta. Muy bien. Ya está. Entonces, nuestra super respuestita en este caso es 75 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces, si hay alguna duda, ¿cierto? Puede ser indicado. Muy bien. Ahora sí, desarrollamos el siguiente ejercicio. Ya, muy bien. ¿Listo? A ver, vamos a ver. El número 7. Ya, listo. Ya todos tomaron sus apuntes, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, el número 7 de la lista. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Muy bien, chicos y chicas, muy bien. Si seguimos dándole full tap tap, ¿cierto? Rebasaremos también el objetivo indicado. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Completamos el número 7. Ya, a ver, vamos a ver, ¿cierto? El resultado para el ejercicio número 7 de la lista. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿cierto? En ese caso, ¿cuánto sería la respuesta? A ver, vamos a ver, ¿cierto? Dice CN es altura. Si CN es altura, entonces aquí le asignamos 90 grados, ¿cierto? Ya está. Y con eso podemos afirmar, por ejemplo, 46, ¿cierto? Mira, como es altura, ¿cierto? Recordamos, por ejemplo, la suma de ángulos agudos en un triángulo rectángulo es 90 grados, ¿cierto? 46 más X, ¿cierto? Nos da un valor de 90 grados. Entonces, al 46, ¿cierto? Lo pasamos a restar, ¿sí? Y nos queda, ¿cuánto en ese caso? A ver, 90, ¿cierto? Menos 46 nos da un valor de 54. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Ahora en el otro triángulo rectángulo decimos 54 más Y. Muy bien, 54 más Y, ¿cierto? Es 90 grados. Muy bien. Entonces el 54, ¿cierto? Lo vamos a pasar a restar, ¿cierto? Muy bien. Y nos queda esa expresión. 90 menos 54, ¿qué sería cuánto? Muy bien, muy bien. Sería, ¿cierto? 6 va 1, 36. Listo. Y con eso, ¿cierto? Podemos completar el resultado. A ver, nos piden, ¿cierto? X menos Y, es decir, 54, ¿cierto? Menos 36. Listo. Ahí es 44, ¿cierto? Sorry. Ya, 44, ya, muy bien. Entonces, 44, ¿cierto? En pequeño, ya está. Aquí la respuesta es 44 menos 36, ¿de acuerdo? Ya está, muy bien. Entonces sería, por ejemplo, ¿cuánto? Es 8 la respuesta. Muy bien. ¿Cierto? Entonces la super respuestita en este caso es 8, ¿cierto? Muy bien. Ya está. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, listo, entonces, ¿cierto? Hemos completado la practiquita. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay más. Listo, vamos a ver. El número 8. A ver, vamos a ver, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado para el ejercicio número 8 de la lista? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice calcular la medida del ángulo formado por las alturas, ¿cierto? Trazadas desde los vértices
A y desde los vértices C, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, en ese caso, a ver, ¿cómo se trazan las alturas en un triángulo obtusángulo? ¿Cierto? Por ejemplo, sería lo siguiente, allí trazamos, ya está, a ver, vamos a ver, entonces, sería allí un triángulo obtusángulo, ¿cierto? ¿Y qué más? A ver, entonces, para trazar las alturas, ¿cierto? Aparentemente no se podría, ¿cierto? Aparentemente, si no se puede, entonces aquí, ¿cierto? Prolongamos. Muy bien. Prolongamos esa línea, ¿cierto? Y para el otro lado, ¿cierto? Para el otro segmento, también prolongamos dicha línea. Ya está. Ahora sí se puede trazar las alturas, ¿cierto? Vamos a ver, entonces, en ese caso, ¿cierto? A, C y B, ¿cierto? Trazamos la altura desde A a C, ¿cierto? Esa alturita de allí, muy bien. ¿Listo? Entonces, miren, campeones y campeonas, ya está. Entonces, se traza la altura y trazamos la otra altura, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora, ¿cierto? Decimos que ahí es 90 grados, ¿cierto? Y podemos encontrar nuestra super respuesta. A ver, vamos a ver. Entonces, profesor, ¿cierto? Dice calcular la medida del ángulo formado por las alturas trazadas, ¿cierto? Desde los vértices A y desde los vértices C, ¿de acuerdo? Esas alturas, entonces, van a formar un ángulo, ¿cierto? Si seguimos prolongando dichas alturas, entonces formamos dicho ángulo. Vamos a llamarle, en este caso, el ángulo X, ¿cierto? Entonces, miren, allí vale 100, ¿cierto? Ahí está, 100 grados, ¿cierto? Y decimos, miren, ¿recuerdan el triángulo, por ejemplo? Para encontrar el ángulo, ¿cierto? Que nos están solicitando. Ángulo formado por las alturas trazadas desde los vértices de A y de C. Entonces, miren, aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Que es 90 y también el otro angulito es 90 grados. Y vamos a decir 100 más X, ¿cierto? Vamos a ver, entonces sería 100 más X, tiene que ser igual a ¿cuánto en ese caso? Va a ser igual a 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí sería 180 grados. Ahora sí, ¿cierto? Entonces despejamos el valor de X y simplemente nos queda 80 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces allí es 80 grados. Ya, muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Muy bien. A ver, entonces ahí se obtiene 80 grados. Ahora completamos el número 9. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, en el número 9, por ejemplo, obtenemos la respuesta. Ya, muy bien, ¿cierto? Nos dice, por ejemplo, si BH es una altura, ¿cierto? Entonces aquí trazamos la altura, ¿cierto? Dice, y L es mediatriz de BC. Sí, entonces L es mediatriz de BC. ¿Ya? Entonces dice calcular X, ¿cierto? Muy bien, calcular X. A ver, entonces mire, aquí se cumple algo parecido, ¿cierto? Mira, aquí es 40 grados, entonces ese ángulo que está allí, miren, es 90 grados, ¿cierto? La suma de esos dos ángulos agudos tiene que ser 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos 40 grados, el otro es 50 grados, ¿cierto? Ya está. Entonces, ya tenemos, ¿cierto? Nuestra super respuestita que sería 50 más X, ¿cierto? Decimos 50 grados más X y con eso obtenemos 90 grados, ¿cierto? Ahora el 50 lo vamos a pasar a restar, ¿cierto? Y nos quedaría en ese caso 40 grados. Muy bien. Ya está. Listo. Entonces la respuesta, ¿cierto? En este caso es 40 grados. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, chicos y chicas. A ver.
Vamos a revisar, ¿cierto? El siguiente ejercicio, que en este caso es el número 10. M y N dice, ¿cierto? Que son mediatrices. Entonces, a ver, mediatrices de BC. A ver, vamos a ver. Mediatrices de BC y de AN. Entonces, allí tiene que ser 90 grados, ¿cierto? Sí, se entiende, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, la otra mediatriz, ¿cierto? Entonces allí debe ser 90 grados. Ya está. Entonces aquí, miren, mediatrices, ¿recuerdan, chicos y chicas, a qué nos referimos, cierto? Con mediatrices, es una recta que cae perpendicularmente en su punto medio, ¿cierto? Y en el otro lado también, ¿cierto? Una recta que cae perpendicularmente en su punto medio, ¿cierto? Ya está. Entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿cierto? IAC. Calcular el valor de X, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Aquí vale, ¿cuánto vale ese ángulo que está a su costadito? A ver, ¿cuánto sería en ese caso? A 120, ¿cierto? ¿Cuánto le falta para 180? 60 grados. Muy bien. Entonces, miren, ahí es 60 grados, ¿cierto? Aquí es 90 grados. Entonces, 60, 90, el otro ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto tendría que ser? Sí, ese ángulo que está a su costadito tendría que ser 30 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Ya se desarrolló el ejercicio. Ahora, miren, 90, 90, ¿recuerdan ese cuadrilátero? ¿Sí? Si tenemos 90 y 90 como ángulos opuestos, entonces podemos decir que X más 30, ¿cierto? X más 30 grados será igual al valor de 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces el 30, ¿cierto? Vamos a pasarlo a restar. Y nos da la respuesta que en este caso es 150 grados, ¿cierto? Muy bien. Sí, para que sume 90, ¿cierto? Con el 60 grados, entonces ahí tiene que ser 30 grados. Ya, muy bien. Ahora desarrollamos, ¿cierto? El siguiente ejercicio. Vamos a ver, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? El número 11, en el número 11, ¿cuánto sería la respuesta? A ver, vamos a ver. ¿Cierto? En este caso dice que EQ es altura, ¿sí? Es alturita, profito, ya. Entonces, si eso es una altura, podemos encontrar el valor de X, ¿cierto? Fácilmente. Mire, si a X le sumamos 42, ¿cierto? ¿Cuánto va a dar como resultado? Uy, a ver. Espera este profito, a ver ya. Entonces, mira, ahí vamos a sumarle 42, ¿cierto? A ver, X más 42 grados. Y eso nos da como resultado 90 grados, ¿cierto? Entonces al 42 vamos a pasarlo, ¿cierto? A restar. Y con eso obtenemos X, ¿cierto? Entonces sería 8, a ver, 48, ¿cierto? Listo, entonces la respuesta es 48. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Esa es la respuesta. Ahora sí, completamos el siguiente desafío. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, el número 12 de la lista. ¿Cierto? En el número 12. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? En el número 12 nos quedará lo siguiente. LH es altura, ¿cierto? LH es altura. Entonces, ¿cierto? Por ser altura, aquí le llamamos 90 grados, ¿cierto? Muy bien. 90 grados y luego dice hallar, ¿cierto? Vamos a encontrar el valor de alfa menos beta. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería alfa en ese caso? ¿Y cuánto sería beta en ese caso, ¿cierto? 36 más alfa, a ver, vamos a ver, ¿cierto? 36 más alfa tiene que ser 90 grados, ¿cierto? Y en el otro triángulo, ¿cierto? Podemos afirmar que beta más 70
Muy bien, beta más 70, ¿cierto? Da un valor de 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al 36 vamos a pasarle, ¿cierto? A restar y nos queda 54, ¿cierto? Muy bien. A ver, 90, ¿cierto? Restado con 36 nos da un valor de 54. Y al 70, por ejemplo, vamos a pasarlo a restar, ¿cierto? Y nos quedaría, en ese caso, 20 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora podemos decir alfa menos beta, ¿cierto? Que sería 54 grados, ¿cierto? Le vamos a restar 20 grados y con eso nos queda 34 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo, esa es nuestra súper respuesta, ¿cierto? Me parece excelente, muy bien. Ahora vamos a completar, ¿cierto? El ejercicio número 13 de la lista. Muy bien, ¿cierto? Ya tomaron todos sus súper apuntes y ahora completamos el número 13 de la lista. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Ya, muy bien. En el número 13, por ejemplo, ¿cierto? Sería lo siguiente. Nos dice, ¿cierto? Que es una mediatriz, ¿cierto? L es mediatriz de PF. Sí, L es mediatriz. Entonces, corta perpendicularmente, ¿cierto? En su punto medio. ¿Sí? Ya está. Entonces aquí decimos serruchito y el otro será serruchito, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora decimos, ¿cierto? 100 más 100, no, 100 más 50 da 150, ¿cierto? A 150, ¿cuánto le falta para 180? ¿Cuánto le faltaría en ese caso? 30, ¿cierto? Entonces ese ángulo es 30 grados. Ya, muy bien. Ahora, ¿cierto? Decimos, por ejemplo, 30 más x, ¿cierto? 30 grados le sumamos con x y con eso obtenemos 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Al 30 lo pasamos a restar, ¿cierto? Y nos queda en ese caso, x vale 60 grados. Muy bien, ¿cierto? Ya está. Entonces, sí, la suma de dos ángulos agudos, ¿cierto? En un triángulo rectángulo es 90 grados. Muy bien. Listo, entonces, campeones y campeonas. Muy bien. Hemos acabado la práctica, ¿cierto? Me parece excelente. Muy bien. Ahí estaré, ¿cierto? Preparando más practiquitas. Muy bien. Ya sabes, en redes sociales, ¿cierto? Clases virtuales online a full. Muy bien. Listo, muy bien, campeones y campeonas, ¿cierto? Ah, la teoría les envío al grupo, ¿cierto? Si no estás en el grupo, ahí me envías un mensajito o si no, también vía WhatsApp, ¿cierto? Bien. ¿Listo? Excelente, muy bien. Entonces, ¿cierto? Eso es todo por ahora, ¿cierto? Más tarde, ya saben, va a haber clases también. Y nos vemos, ¿cierto? La siguiente clase. Muy bien.